eh, es el de comprensión lectora. Ustedes notarán. Bueno, vamos a observar el día de hoy, porque luego vamos a practicar ya. Eh, a- un momentito, por favor. Ya está. Bien, entonces vamos a analizar en base a lo tratado en la clase anterior. Hemos tratado respecto a la superestructura, que viene a ser pues en este caso, la tipificación de los textos, ¿no? Los géneros textuales, la tipificación de los textos, cuál es su estructura formal, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, el texto número uno, si uno lee la primera parte, dice, los habitantes de Cubo del Vino consideraban que Vicente Holgado era tosudamente tonto, tercamente tonto. Mira, es muy importante conocer el vocabulario, ¿ya? ¿Y qué pasaría si a nosotros nos preguntaran qué significa la palabra tosudamente en el texto, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta el significado de las palabras, ampliar un poco más nuestro bagaje lexical. Bien, el asunto es que cuando vemos acá la presencia ya de un personaje, ya podría formar parte de un texto, ya en este caso narrativo o descriptivo, ¿no? Era tosudamente tonto, pero Vicente no se daba cuenta de la percepción, hace referencia al mismo autor, personaje, que sus conciudadanos tenían de él desde pequeño. Mostraba una profunda concentración en temas totalmente inútiles. Pese a ello, logró acabar la escuela a base de conmover al profesorado. Cuando va la palabra acabar, logró acabar, vemos que son verbos, ¿no? Son verbos. ¿Qué más? Vicente se dedicaba. Estamos ante un texto, estamos ante un texto eh, de acuerdo a su discurso, ante un texto narrativo. Bien, y si es un texto narrativo, obviamente eh, es necesario tener en cuenta que hay que tener en cuenta acá los pasajes, las escenas, el inicio, el nudo, algunas escenas que podrían estar relacionadas con, en este caso, acciones tanto abstractas o el manejo del sentido figurado de las palabras, ¿no? Las licencias literarias y todo ello, ¿no? Ahora, otro aspecto que nosotros observamos es que son textos largos, ¿sí? Son largos, son textos narrativos, son textos largos, y en los textos largos funciona mucho la lectura activa, ¿ya? A tener en cuenta, en este caso, la lectura activa. Es algo que nosotros vamos a compartir el día de hoy respecto a lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y efectivamente, mira, ya,
trata respecto a la palabra tosudamente. ¿Qué significa la palabra tosudamente? Y los contextualiza, ¿no? Entonces, es un tipo de pregunta por traducción, es el tipo de pregunta que vamos a plantear. ¿En qué consistía la verdadera felicidad para Vicente Holgado? Es típica pregunta de textos narrativos, en el sentido que una de las habilidades o capacidades que debe desarrollar cuando se debe desarrollar cuando uno lee un texto narrativo es tener en cuenta la caracterización de los personajes, la caracterización del paisaje, del escenario, ¿no? Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta también es la secuencia de los enunciados, ¿no? Cuando uno lee, hay que tener en cuenta qué aspectos van, por ejemplo, en la primera parte o en los primeros párrafos, y de esa manera ir, viendo pues la secuencia de las acciones, de la trama. Entonces, si es un texto narrativo, obviamente hay que tener en cuenta esa serie de acciones que se van ordenando, se van estructurando ya en la narración del hecho, ¿no? Y entonces, miren, nos preguntan cómo es que están ordenadas, están secuenciadas las acciones puntuales del texto narrativo. ¿Ya? Por eso es muy importante la lectura activa que vamos a nosotros a considerar en estos momentos. ¿Cuál es el rasgo de la personalidad de Vicente Holgado que sobresale a lo largo del texto? Es un texto narrativo. Entonces, como mencionaba, una de las capacidades que se busca identificar es en qué medida el lector establece una caracterización del personaje, ¿no? A partir de las acciones de Vicente Holgado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Cuando nos hace una pregunta de cuál de las afirmaciones es verdadera, son preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Si es verdadera, quiere decir que una es compatible y dos no es compatible. ¿Ya? Hay varias formas de preguntar, incluso respecto a este tipo de preguntas. ¿Ya? Bien, el primer párrafo del texto se ha usado la palabra ocioso, entre comillas, de la siguiente manera. Bueno, de adulto fue testigo de cómo sus compañeros conseguían trabajo aquí y allá mientras él permanecía ocioso, entre comillas, ¿no? Vemos entonces que la palabra ocioso es empleado semánticamente eh, como un término ya que distingue la característica. En realidad no es de repente la característica objetiva, sino es una sutileza semántica, ¿no? O sea, cómo, entre comillas, o en todo caso, entre comillas, ¿qué significa la palabra ocioso cuando hace referencia a una ironía, a una manera irónica de llamar? Todo eso vinculado a un texto narrativo, ya vinculado a un texto narrativo. Vamos a empezar a trabajar con los textos narrativos. Veo que con frecuencia se plantean los textos narrativos. Durante más de 2 décadas he sido profesor en varias instituciones de educación básica y superior. Esto de acá, en las aulas empecé con pizarrón y tiza, luego pasé de las transparencias a un proyector multimedia. Después de una voluminosa tele y las películas VHS, VH, a los videos de YouTube. Pero hacia mediados de marzo de 2020 desaparecieron las aulas y los docentes debimos reinventarnos. Como casi todos los oficios, el de la educación cambió con la llegada de la pandemia y las clases y las evaluaciones se realizaron a distancia. Ante esto, es válido preguntarse si los cambios producidos por la emergencia sanitaria deben mantenerse con el paso del tiempo. Bien, entonces si nosotros notamos, acá ya presenta una postura, una posición que más o menos genera, incita al lector a que ellos generen una probable hipótesis como respuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces, es válido preguntarse si los cambios producidos por la emergencia sanitaria deben mantenerse con el paso del tiempo. Bueno, no pregunta, sino es una sugerencia. Entonces, es un planteamiento de la tesis sugerente, porque obviamente en los párrafos posteriores lo que va a realizar el autor en primera persona es presentar sus argumentos, sus justificaciones respecto a la postura.
Entonces, estamos ante un texto argumentativo, ¿ya? Bien, y así vamos al otro texto. En esta ocasión es para ir ya familiarizándonos. Bien, dos textos, ¿no? Entonces, el texto narrativo y el texto argumentativo. El texto argumentativo. Bueno, lo que nosotros pensamos es que sí podemos sacar provecho, incluso creo se ha incrementado la cantidad de preguntas. La idea es sacar el máximo del provecho de los provechos en la medida que nosotros practiquemos todos los días, ¿ya? Eh, Todos los días tenemos de repente una librería en nuestra ciudad. eh, Podríamos nosotros de repente visitar y preguntar si tienen libros de comprensión lectora. Y comúnmente los libros de comprensión lectora, pues hay una cantidad de textos, ¿ya? Y eso nos va a permitir a nosotros practicar todos los días, ¿no? Ya todos los días. Que tengan claves para contrastar nuestras respuestas, nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Eso nos va a permitir a nosotros ir desarrollando nuestras habilidades. Si nuestra mente ha desarrollado todos los días, ha entrenado las diversas capacidades y habilidades en comprensión lectora, entonces cuando ya viene el examen, nuestra mente entrenada se adapta a la exigencia, a la complejidad del texto y la eficacia del texto y la maximización del tiempo ya de una manera exitosa. ¿Por qué? Porque hemos ensayado, hemos practicado. Bien, eso es lo que estamos buscando entonces en el grupo al compartir con ustedes los boletines. ¿Ya? Los boletines, en esta ocasión hemos compartido, por ejemplo, los boletines en la cual ustedes van a tener dos textos para que lean pues todos los días, ¿ya? Y las claves vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿ya? Bueno, mi persona va a compartir con el encargado y el encargado compartirá con ustedes las claves. La idea es que ustedes practiquen permanentemente, de manera permanente. Bien, estimados, entonces vamos a ingresar al tema del día de hoy respecto a una de las preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Bien, existe una diversidad de preguntas, ¿sí? Después de haber tratado ya los tipos de textos, la clase anterior, después de haber, después de haber ya señalado, en este caso, o indicado qué géneros textuales o ejemplos eh, comprenden la clasificación, en este caso los textos narrativos, argumentativos, vamos a ir analizando la característica, en base a la característica de los textos, vamos a ir buscando formas y en este caso ver los rasgos de cómo es que se presenta el tema central, la, el tema, el subtema y la idea principal en cada uno de los textos. A ver si es fácil, si es sencillo identificar o no cada una de estos elementos que corresponden a la jerarquía textual, ya a la jerarquía textual. Bien, entonces vamos nosotros a tratar, por lo tanto, el día de hoy respecto a la jerarquía textual. Preguntas por jerarquía textual. A ver, ya está. Bien, antes de ingresar, vamos a realizar lo siguiente.
Ya, a ver, la orientación. Bien. A ver, ¿cuáles son los elementos ya que comprende? Veamos acá antes. Bien, tenemos un texto, corresponde a la lectura intensiva, la que nos evalúan a nosotros en el nombramiento, que también desarrollamos nosotros en clase, que es la lectura intensiva, ¿no? Una lectura intensiva, es una lectura analítica, es una lectura académica, es una lectura profunda, respecto a la lectura extensiva, que es una lectura de hábito lector, ¿no? Bien, viene ahí entonces la superestructura, que viene a ser la tipología textual, y viene la silueta o formato textual, ¿no? Bien, bueno, lo que vamos a desarrollar es esto de acá. El tema central, el subtema y el título, ¿ya? El tema central, el subtema y el título. Vamos a establecer cuál es la diferencia respecto a otro elemento de la macroestructura que viene a ser la idea principal y la idea secundaria, ¿ya? Bien, entonces es eso lo que vamos a realizar. Bien, para ello vamos a realizar una pequeña dinámica acá en este cuadro y ustedes a través del chat van a participar. Bien, entonces la microestructura, o sea, el primer elemento importante, por ejemplo, de un texto o un párrafo, viene a ser la idea principal. Bien. Ahora, el párrafo tiene un tema específico. Entonces, cuando yo establezco cuál es el tema específico del párrafo, viene a ser el subtema. Viene a ser el subtema. El subtema entonces viene a ser algo así como el tema específico del párrafo. Luego viene el tema central, ¿no? El tema central. Y luego viene el tema. Bien, entonces tengo acá, vamos a centrar acá, vamos a, de repente, vamos a darle su colorcillo. Ya está. Vamos a empezar a jugar con ustedes. Ya vamos a establecer cuál es la característica, ¿no? De cómo se plantean cómo es que se vinculan, se relacionan estos elementos. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a ver, el universo no es homogéneo, no es homogéneo, ¿está? Bien, el universo no es homogéneo. Vamos a agrandar la letra para que se note. Ya está. Bien, entonces lo que yo he considerado acá viene a ser, lo que he considerado acá viene a ser la idea principal. Si ustedes notan, ¿no? La idea principal. Ahí está. La idea principal. Estoy afirmando respecto al universo que no es homogéneo. Entonces, ¿qué viene a ser esto de acá? Viene a ser el verbo. Perdón, esto es un adverbio de negación. El verbo viene a ser esto de acá. ¿Ya? Esto de acá viene a ser un adverbio de negación. Esto de acá va normal. ¿Por qué es que yo estoy destacando en este caso el verbo? Porque el verbo constituye o es, ¿ya? O es la palabra necesariamente parte de la estructura de una idea principal. Si una idea principal no tiene verbo, ¿ya? Entonces no es idea principal. La idea principal respecto al tema tiene que manifestar, ya sea para afirmar o negar respecto al tema, ¿ya? Y entonces se genera un enunciado afirmativo o un enunciado de negación. Entonces el universo no es homogéneo, es un enunciado de negación. Está negando que el universo no es homogéneo. Entonces vemos acá que hay una idea principal. Pregunto yo, entonces, ¿cuál será el tema? Bien, vamos entonces con las participaciones. Tenemos ahí la idea principal que viene a ser el universo no es homogéneo. Pregunto yo, ¿cuál será el tema acá? A ver, anoten por el chat.
¿Cuál será el tema? Bien, Charlie. Bien, excelente. Bien, correcto. El universo. Es fácil determinar el tema. ¿Se han dado cuenta? Es fácil determinar el tema. Bien, ahora vamos al tema central. ¿Cuál es el tema central de la idea principal? El universo no es homogéneo. Muy bien, a escribir ahora el subtema ya, ya no el tema, ya hemos escrito el tema. Ahora el tema central del texto, o sea, de nuestro posible texto, ¿no? No es homogéneo, no es homogéneo. Claro, es una frase nominal, es cierto, ¿ya? El universo, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿No es homogéneo? No, tiene verbo. El tema central no tiene verbo, solo la idea principal tiene verbo. ¿Cuál sería el tema central? Homogéneo, pero ¿homogéneo qué? Tiene que ir el tema siempre. En el tema central tiene que ir siempre el tema. El universo homogéneo, pero estás contradiciendo a la idea principal. El universo homogéneo. La idea principal dice que no es homogéneo. Entonces yo digo, eh, ya que el universo homogéneo estoy contradiciendo. La homogeneidad del universo también estoy contradiciendo. El universo no es homogéneo, sigues con la idea principal. Eh, Cuando dice el universo no es homogéneo, sigues con la idea principal. La idea principal y el tema central sí tienen relación, pero no es esa necesariamente. Bien, homogéneo. Entonces vamos. Y van por allí, ¿ya? Bien. A ver, el tema central tiene un término que lo hace específico, que lo hace particular respecto al universo. Y para ello yo tengo que analizar mi idea principal, porque las ideas secundarias estarán sujetas a la idea principal. Cuando dice que el universo no es homogéneo, ¿qué quiere decir? Si no es homogéneo, quiere decir que es heterogéneo, ¿verdad? Es heterogéneo. El universo es heterogéneo. Si no es homogéneo, entonces ¿qué es? Es heterogéneo. Bien, ahora sí, ¿podrían ustedes señalarme cuál sería el universo heterogéneo ya? ¿Otro? Bien, Vanessa, ya ibas por ahí. ¿Qué tal si llevamos la palabra heterogéneo como la palabra núcleo en la frase nominal? Porque el tema central es una frase nominal. Lila, no. Tú lo que estás planteando es el universo es heterogéneo, es la otra forma, ¿ya? Es la otra forma de la idea principal. Estás utilizando el verbo es, Lila. Entonces no puede ir es. ¿Ya? Entonces, no es más que la misma idea principal, pero en su otra manera en este caso, de presentarla. Muy bien, Vanessa, voy a copiar tu subtema. Voy a copiar el subtema de Vanessa. Muy bien, también, ahí está, correcto. Veo a Charlie también, correcto. Bien, esto sería el tema central. La heterogeneidad del universo. La heterogeneidad del universo. Bien, vamos planteando ya. ¿Cuál es la diferencia entre el tema y el tema central? Para empezar, el tema, ¿ya? Eh, es el asunto que trata el texto, ¿ya? Tiene pues tiene una característica general. Con la palabra universo se generaliza, ¿ya? Se generaliza. Por lo tanto, tiene un carácter general. Ahí está. Bien.
En cambio, el tema central no. El tema central ya tiene un carácter ya más especificador. También es del texto, ya, también es del texto, pero ya tiene una estructura especial. ¿Cuál es su estructura? Aspecto, aspecto específico, ya, aspecto específico más el tema, más el tema. Esa viene a ser la forma de presentar el tema central. ¿Está? Así se presenta el tema central. Aspecto específico más el tema. ¿Cuál es el aspecto específico? Vamos a pintar acá de color azul, de color vino. A ver, rojo vino. Entonces acá el aspecto específico viene a ser heterogeneidad, ¿ya? Y el tema, que es de color, vamos a estar acá, vamos a darle el color azul, sigue acá, a través de su contracto, ¿no? Ahí está. Entonces vemos que nuestro tema central utiliza un aspecto específico, ¿ya? Un aspecto específico para, de esa manera, eh, darle pues un sentido mucho más particular respecto al tema, ¿no? Entonces tiene un aspecto específico que viene a ser heterogeneidad más el tema, la heterogeneidad del universo, ¿ya? Bien. Ahora, ¿se relaciona o no? Sí se relaciona con la idea principal, porque el tema central en realidad es una manera en una frase nominal, es una frase nominal pero en esencia, ¿no? Pero se conectan totalmente con la idea principal. El universo no es homogéneo. Entonces, ¿de qué tratará el texto? Si la idea principal es esta, tratará de la heterogeneidad del universo. Si no es homogéneo, las oraciones secundarias nos explicarán que todo lo contrario, que son heterogéneos. Bien, el subtema ya no es del texto. El subtema viene a ser el tema central, el tema específico, pero ¿de qué? ¿Alguien podría decirme? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el subtema? ¿El subtema es del texto o es de qué? Ah, mira, las características del universo. Ya, hay que tener en cuenta ya que el subtema es del párrafo, es del párrafo, ya, corresponde al párrafo. Bien, ahora, es lo mismo, es el aspecto específico, pero ya no del texto, sino del párrafo, del párrafo. Entonces uno se imagina que el párrafo uno, por ejemplo, ¿de qué podría tratar? Definición, definición del universo. ¿Ya? Párrafo 2, ¿de qué podría tratar? Podría tratar, por ejemplo, de características del universo. Características del universo. ¿Ya? El asunto es que cada párrafo debe tratar, debe tratar de un aspecto específico diferente, pero que no se debe, eh, en este caso, apartar del tema central. ¿Ya? Entonces, características del universo. Bien, y acá tiene que tratar, después de hacer unos párrafos previos, ya tiene que tratar de la heterogeneidad. Pasamos acá, por eso es que especificamos. Entonces ya debe tratar de la heterogeneidad del universo. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos acá tres subtemas. El subtema viene a ser el tema central del párrafo, el tema específico particular del párrafo. ¿Sí? Bien, entonces, tal como nosotros observamos acá, esta es la forma como nosotros debemos identificar al momento de leer. Al momento de leer el texto debemos siempre ubicar la idea principal. ¿Cuál es la idea más importante que el autor quiere transmitirnos en el texto? ¿No? Bien, ahora, al leer también debemos determinar cuál es el subtema de cada párrafo. Determinamos el tema central y luego lo que haríamos es establecer cuál es el subtema, que no es tan sencillo para los lectores, ¿ya?
muchos lectores tienen ciertas dificultades para establecer principalmente el aspecto específico, tanto del tema central y tanto de los párrafos. ¿Ya? Bien, entonces, dicho todo ello, el día de hoy vamos a tratar, al momento de leer, respecto a la idea principal del texto, cuál o de qué trata de manera específica los párrafos, y luego establecer el tema central, porque establecer el tema es sencillo. Lo que nosotros tenemos que trabajar viene a ser el tema central. Y de esta manera, ustedes incluso pueden, los que son profesores de primaria, los que son profesores de ciencias sociales, cuando nosotros pedimos que los estudiantes generen su texto, darles de repente una tesis o darle una idea principal y de repente señalar acá cuáles son los subtemas y el tema central para que elabore un texto, ¿no? Para que elabore el texto. Es una forma de planificar lo que será un texto en realidad. Bien, es de esa manera. Entonces, conclusión. El tema central y el subtema no tiene verbo, ¿sí? No tienen verbo. En cambio, la idea principal sí tiene verbo. Entonces, cuando en un texto nos preguntan a nosotros cuál es la idea principal, no vayas a marcar una idea que no tenga verbo. Debe tener verbo, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las preguntas que nos plantean respecto a la idea principal? ¿Cuál es la idea más relevante del texto? ¿Cuál es la idea cardinal del texto? ¿No? ¿Cuál es la idea medular del texto? ¿Cuál es el asunto central del texto? Cuando es tema central, ¿no? ¿Ya? ¿De qué aspecto en específico trata el texto respecto al tema? Entonces ya son respuestas relacionadas al tema central. Respecto al subtema nos preguntan, por ejemplo, cuál es el subtema del párrafo 1, del párrafo 2, del párrafo 3. O también podrían decirnos a nosotros cuál es la idea, cuál es el subtema de la idea temática 3. Y la idea temática no es más que la idea principal del párrafo 3 o del párrafo 4, bueno, dependiendo a qué párrafo se refiere. ¿Ya? ¿Cuál es el subtema de la idea temática 4? Va a depender, ya, va a depender mucho de a qué párrafo hace referencia. Bien, reitero, cuando nos preguntan respecto al tema central, debe tener un aspecto específico más el tema general. Ya, no vayamos a responder un enunciado que tenga verbo. Entonces nos van a confundir. Entonces, ¿cuál es el tema central del texto? No debe tener verbo. Debe tener, sí, el aspecto específico, ¿ya? Del texto respecto al tema. No debe tener verbo. Y si nos preguntan cuál es la idea principal del texto, debe tener verbo. Debe tener verbo. ¿Ya? Bien. Dicho todo ello, entonces vamos ahora a iniciar con el texto, el análisis del texto número 1. ¿Ya? El análisis del texto número 1 y justamente nos van a preguntar respecto a la pregunta de jerarquía textual que viene a ser el tema central. ¿Cuál es el tema central y todo ello? Bien, estimados, entonces vamos ahora, después de haber hecho una parte introductoria respecto a las preguntas de la jerarquía textual, tema central, subtema e idea principal, vamos a pasar ahora a desarrollar el primer texto. Como ya saben, trabajamos en base al tiempo, ¿ya? Trabajamos en base al tiempo. Bien, entonces son 20 minutos, faltando 5 minutos voy a compartir con ustedes el enlace. Voy a poner el cronómetro, ya, el cronómetro, y empezamos entonces a la fase de la práctica, del ensayo. Y luego vamos a revisar nuestras respuestas en conjunto, ¿ya? Bien, Lolita, adelante Lolita, no sé si puedes hablar. 20 minutos, parar. ¿Algo? Me parece que se tiene que acceder o habilitar a Lolita, ¿sí? Bien, me parece que no. Bueno, no. A ver, un ratito. A ver, un momentito. Lolita, solicitar, reactivar. No, no tengo. Sí, Profesor, buenas adelante. noches. Mire,
antes de empezar la clase nos mandaban, ya sea unos minutos antes, ¿no? El archivo, pero ahora yo no cuento con el documento y para estar leyéndolo así de la pantalla es más tedioso, no puede ni siquiera subrayar nada. Entonces no sé si nos puedo compartir, por favor, para imprimirlo. Mm, allá, ¿no se ha compartido el archivo? No, no está en el, porque antes nos enviaban al grupo y ya lo teníamos listo, ¿no? Bueno, a no ser que, porque ahorita acabo de revisar y no está el documento. Vaya, No sé si los demás profesores lo tengan y compartan para poder imprimirlo. ya, ahora mismo yo lo comparto un ratito. Gracias. Les voy a compartir por el chat. Ya está. ¿Qué tal? ¿Les llegó? Dora, sí, sí lo enviaron, me dice Dora. Ya, pero ya tienen ahí, ya tienen el chat, todos, ya. Bien, entonces vamos a empezar pidiendo el tiempo. Enviarnos por el WhatsApp. Ah, ya. Bueno, yo ya he compartido con el profesor. Ya, vamos a empezar entonces, estimados. Tenemos 20 minutos para resolver el texto y entonces empezamos. Ojo que eh, se cierra sin habilita exacto, ¿ah? Exacto, ¿ya? Sin habilita al cumplirse los 20 minutos, ¿ya? Entonces, estimados, vamos a iniciar con lo que viene a ser, por tanto, la evaluación, ¿ya? Bien. Ya está.
Bien, hemos concluido. Son 20 minutos el que estamos trabajando para la resolución del texto. Vamos a... Ahí está. Bien. Eh, a ver, ya. Veo en el chat unos profesores que manifiestan que no tienen internet. Entonces, lo que van a hacer ahora es contrastar sus respuestas. Vamos a dar las respuestas o vamos a ver las respuestas y ustedes contrastan sus respuestas. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más? No llegó el boletín, profesor. Hemos compartido por el chat. La profesora Carmen menciona allí dónde podemos colocar otras respuestas. A ver, la tónica es, trabajamos 20 minutos para resolver el texto, solo 20 minutos. Compartimos el enlace y ustedes en el enlace descargan sus respuestas. ¿Sí? Y tiene un tiempo exacto. ¿Ya? Tiene un tiempo exacto. Bien. Vamos entonces a empezar con la primera pregunta. Eh, Sería bueno que los profesores participen para dar a conocer eh, sus, en este caso, vamos a hacer la retroalimentación. ¿Ya? ¿En qué consiste la retroalimentación? Que los 5 compañeros, 10 o 12 docentes que han marcado mal, nos digan si en realidad ellos persisten con su respuesta. ¿Ya? Y entonces, la otra forma es que ellos se den cuenta, vayan al texto, analicen bien y busquen la manera en el sentido que la respuesta ser la D, ¿por qué la D es la respuesta? Y para ello es necesario regresar al texto. Ya, es necesario regresar al texto. Bien, entonces vamos a empezar. Notamos que la pregunta número 1 de 16 colegas, solo han acertado cuatro colegas. ¿Ya? Han acertado 4 colegas. Bien, ¿cuál es el tema central del texto? Todas las ideas acá, todos los enunciados son frases nominales. Alguien podría parecer, por ejemplo, le podría parecer que la D parece ser, por ejemplo, una oración, ¿no? Está de acá, ¿ya? Podría, al tener verbo, acá, un verbo compuesto es una oración, cuando en realidad no es más que un complemento, ¿ya? Es una proposición subordinada que en realidad funciona como un modificador indirecto. Entonces, esto de acá es una frase nominal. Bien, entonces nos ponemos a analizar. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué trata el texto de manera central? Mira, tema central. Trata de la incineración de los nazis como un atentado contra su dignidad. Los 5 colegas, mm, ¿por qué no podría ser la A? Si alguien levanta la mano, ¿por qué no podría ser la A? ¿Ustedes creen que el texto trata respecto a la palabra incineración? Miren, el aspecto específico sería incineración. Eso sería el aspecto específico, ¿verdad? Entonces, ahora, de los nazis como un atentado contra su dignidad. Y el tema viene a ser los nazis. Los nazis. ¿Sí? Viene a ser los nazis. De manera genérica, trata de los nazis, ¿no? Bien, entonces trata respecto a la incineración de los nazis. Y acá viene un complemento. Como un atentado, la incineración constituye un atentado contra su dignidad, contra sus derechos.
¿Ustedes creen que el autor en todo el texto lo que ha hecho es defender a los nazis? ¿Que la incineración realizada a los nazis en realidad es una vulneración a sus derechos, así muertos? Entonces, creo que los que han marcado la A no han encontrado la intención del autor cuando tratan respecto al texto. Entonces, creo que la A es para tener en cuenta la intención. La intención no es que el autor defiende. Al contrario, el autor lo que propone es que a los nazis hay que desaparecerlos sí o sí, ¿no? Y darles un espacio para que los nazis sean enterrados de una manera normal, constituye en realidad un peligro, porque así muertos siguen siendo un peligro. Entonces, no puede ser la A porque no se relaciona con la intención. Entonces, los cinco colegas tienen que trabajar mucho la intención del texto. Apenas se lee, en la primera lectura uno tiene que tener en cuenta la intención, a dónde va, a favor o en contra respecto a la propuesta que hace. Entonces, no puede ser la B. Vemos que también dos colegas han marcado la B, la revitalización de la ideología nazi en algunos lugares de Europa. A ver, los dos colegas, los que han marcado los dos, sería muy interesante que ellos de repente participen y si el profesor está allí, se da acceso pues al audio, ¿no? Sería bueno que los colegas se den cuenta que la B no es la respuesta. ¿Y por qué no es la respuesta? La revitalización, ya, darles vida, revitalizar significa volver a darles vida, incluso en su etapa, en este caso, póstuma, ¿ya? Entonces, la revitalización de la ideología, pero acá es como lo que está diciendo acá es restaurar la ideología nazi, es que la ideología nazi vuelva a tener vigencia, ¿ya? Entonces, de eso trata el texto, es tema central. Revitalización de la ideología nazi en algunos, incluso en algunos lugares de Europa. Entonces, el texto no hace alusión a algún lugar de Europa, hace alusión, sí, a algunos lugares donde han sido inhumados los restos de los nazis, ¿no? Que todavía han quedado, en este caso, vivos, ¿ya? Entonces, de eso trata, no trata de tratar de poner nuevamente en marcha la ideología nazi. Entonces, los dos colegas hay que tener mucho cuidado. El tema central es un aspecto muy importante. Nosotros como profesores hay que tener en cuenta que establecer el tema central es muy importante. Bien, ahora veo que también hay cinco colegas que han marcado la C. El problema generado por los restos mortales del nazi Rudolf Hess. Ya. Pero ustedes creen que solo ha tratado de los restos mortales de este personaje nazi. Y si bien es cierto, todo parte, ya, todo este punto de quiebre, esa preocupación que manifiesta el autor es justamente porque Rudolf Hess, incluso muerto, generó todo un problema porque empezaron a darse peregrinaciones a su tumba, ¿no? Entonces, el problema generado por los restos mortales nace. Bien, entonces, que alguien haya marcado la C, a mí me parece al menos todavía próximo, cercano. Pero que hayamos marcado la A y la B, hay que tener muy en cuenta que son ideas totalmente desvinculadas. En cambio, la C es un distractor, al menos indirecto, ¿no? Ahora, yo tengo que preguntarme, ¿de qué trata centralmente el texto? ¿Trata de Rudolf Hess? O sea, el texto en realidad está centrado ya para tratar exactamente de este personaje. No. Pues cuando nos presentan de manera específica a este personaje, ya uno tendría que descartar como posibilidad, ¿no? Porque también hay otros personajes que se ponen en cuestión, ¿ya? Que viene a ser Eric Priebe. Ahora, la manera en que debe tratar los restos mortales de los nazis, la manera en que se debe tratar, ¿de qué trata? ¿Cuál debe ser la manera? Se dan cuenta que incluso la segunda, la D, se relaciona mucho con la intención del autor.
¿ya? La intención del autor es que hay que tratar, ¿ya? En este caso, los restos de los nazis ya fallecidos con mucho celo, con mucho cuidado, en el sentido que generan problemas, ¿no? Entonces, la respuesta sería la D, ¿ya? La respuesta sería la D. Bien, vamos ahora a la segunda pregunta. En el segundo párrafo del texto, la palabra conjurada entraña. Entonces, nos vamos al segundo párrafo y buscamos la palabra conjurada. La palabra conjurada está, es en el segundo párrafo, ¿no? Se supone que este es el segundo párrafo. ¿En qué línea está? A ver si por el chat me ayuda. Ah, este es el segundo párrafo. Ya, acá está la división, ¿no? Es necesario ir a la palabra para entenderla, ¿no? Ya, bien. Entonces la palabra conjurada está acá. Ya, está ahí la palabra conjurada. Entonces hay que volver a leer el contexto siempre porque yo voy a competir con muchos colegas. Entonces yo tengo que estar muy seguro en el sentido que este tipo de preguntas nos exigen a que nosotros vayamos al contexto ya más de una vez. ¿Sí? Bien. Entonces dice, algunos fragmentos del cráneo y la mandíbula se conservaron en Moscú. Conjurada la posibilidad de una tumba de Hitler, la principal preocupación funeraria de los aliados se trasladó a los 10 cadáveres de los jerarcas del Tercer Reich, ajusticiados el 16 de octubre tras el proceso de Nuremberg. Todos ellos fueron incinerados y sus cenizas arrojadas al río Isar. Bien, entonces volvemos incluso a leer unas oraciones más abajo para entenderla. Los rusos que echaron mano de su cadáver tuvieron claro que había que los carbonizados, tratar los carbonizados, restos del líder nazi, con sumo cuidado. Los escondieron en una base militar soviética en Alemania, los restos de Hitler, del este, hasta que fueron incinerados por orden de Andropov en 1970, y las cenizas lanzadas al Elba. Algunos fragmentos del cráneo y las mandíbulas se conservaron en Moscú, conjurada la posibilidad de una tumba, conjurada la posibilidad de una tumba de Hitler, la principal preocupación funeraria de los aliados se trasladó a los 10 cadáveres. Entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? Quiere decir que conjurada la posibilidad es la forma como se determinó en este caso desaparecer, ¿no? Entonces, no se olviden que lo que, lo que se determinó es incinerar, porque todavía, porque todavía sus restos permanecían, en este caso, como cadáver, probablemente en conservación, ¿no? ¿Ya? Incluso sus cráneos y todo ello, se decidió desaparecer. ¿Ya? Conjurada la posibilidad, se conspira la desaparición de todo ello, y entonces, algo así como conjurada es determinar su desaparición, su eliminación total, ¿no? ¿Ya? Incluso, eh, el mismo destino fue dado con los 10, ¿ya? Con los 10 cadáveres de los jerarcas del Tercer Reich, ¿ya? De manera semejante. Entonces, en el segundo párrafo, la palabra conjurada entraña. ¿Qué significa la palabra conjurada? Maleficio. Maleficio es armar o generar una maldad, un hechizo, ¿no? Un hechizo de daño, de dañar. Conjurada es la acción de eliminar, ¿no?
Deferencia es tratar las cosas con bondad. Imprecación es desear ya algo, algo malo o que le genere o en todo caso que padezca algún daño la otra persona. O sea, ese deseo, incluso a viva voz, ¿no? ¿Ya? Te deseo lo peor, eso es una imprecación. Entonces, en este caso, la respuesta sería la B. La respuesta viene a ser la B. ¿Ya? Bien, siguiente. Se infiere de las tumbas de los nazis. Se infiere. Cuando se infiere, quiere decir que es una deducción. Es una pregunta por inferencia, ¿no? Bien, entonces vemos acá, la mayoría ha considerado como respuesta la D. Entonces vamos a leer por qué la D. ¿Por qué creen ustedes que la D ha sido la alternativa ya marcada por la mayoría de los colegas? A ver, dice acá, que las tumbas de los nazis servirán tiempo futuro como un claro recordatorio de sus crímenes. Servirán, ya, como un claro recordatorio de sus crímenes. Esto de acá es una contradicción. Ya no es que servirán. Decir servirán quiere decir que a ver, si hay alguna tumba, va a tener un propósito, ¿no? En este caso, una vocación recordatorio. Servirán. Pero esta idea es como un propósito en un sentido favorable, en este caso, a los nazis. Entonces, pero si yo pongo acá servirían como un claro recordatorio de sus crímenes, en ese caso sí, sería la respuesta. Pero servirá tiene una connotación favorable, ya, en pos de los nazis. Entonces no puede ser la D. Así que los 8 colegas no han intuido bien el verbo. Hay que analizar la palabra, el verbo. Bien, la respuesta sería la C. Son consideradas las tumbas como potenciales objetos de culto. Efectivamente, hace referencia a los neonazis, ¿no? Apenas se construye una tumba y hacen peregrinaciones los nuevos seguidores de los nazis, los neonazis, ¿no? Entonces, la C es la respuesta acá. Se caracterizan por la sobriedad en sus construcciones. Se infiere. Sobriedad quiere decir, en este caso, la característica moderada de su construcción. Y cuando nosotros nos podemos leer, no hace referencia a las características. Así que el colega que ha marcado la B, pienso que ha marcado una especie, como dudando, ¿no? Eso sucede cuando tenemos que adentrarnos y analizar el texto. Si no analizamos profundamente el texto, vamos a marcar dudando o algo que de repente no tiene sentido. También es necesario tener en cuenta qué significa la palabra sobriedad. La palabra sobriedad se refiere al lenguaje que no tiene adornos o a cualquier cosa que no tiene adornos. ¿Ya? Es moderado, no tiene adornos o exceso de adornos. ¿Ya? Las tumbas aparecen detalladas en la literatura sobre vampiros. Esto de acá es contradictorio. Yo no puedo inferir, ¿ya? Como que la tumba de los nazis probablemente está en alguna película de terror, pero yo no puedo inferir fuera del texto porque he visto una película. Yo tengo que inferir en base al texto, desde la primera palabra hasta la última palabra. Eso se llama la lectura comprensiva. Entonces, la A en realidad está desarticulada, incongruente al texto en sí. En consecuencia, la respuesta, colegas, vendría a ser la C. La D era una respuesta próxima, ¿no? Pero la palabra servirá hace que no sea nuestra respuesta. ¿Ya? Bien. Pasamos ahora. Siguiente, número 4. Es incompatible sostener que los funerales nazis, cuando habla de incompatibilidad, ya, quiere decir que de las 4 respuestas, una es no se relaciona con el texto, en cambio las 3 sí se relacionan con el texto. Eso quiere decir que son compatibles con el texto. ¿Ya? 3 está en el texto, se relaciona con el texto. Y una de ellas es la que no se relaciona con el texto. Y veo que la mayoría ha marcado las ideas incompatibles. Las ideas incompatibles. Eso es para que vean
cuán fundamental es la concentración al momento de leer, ¿no? Al momento de desarrollar nuestra comprensión. Pero cuando uno desarrolla sus habilidades comprensivas, estimados colegas, eh, llegas incluso al nivel de concentrarte a pesar de un contexto de bulla y ruido. Eso es porque tú has desarrollado esa habilidad. Hay muchos que incluso, ya, por ejemplo, en el trayecto, ya en el carro, se ponen a leer, a pesar de que hay bullicios, conversaciones, diálogos al lado, pero ha desarrollado mucho esa capacidad de concentración a pesar del ruido y la bulla, y lo importante es que aciertan, se acierta, ¿ya? Se acierta con las respuestas, ¿ya? Bien, entonces, vamos, siguiente, incompatible. A ver, la A quiere decir que es compatible. Hace referencia a los funerales nazis. ¿Ya? En función a los funerales nazis, ¿cuál es incompatible? Compatible es la A. Son percibidos como eventos peligrosos. Eso es lo que menciona, porque los neonazis empiezan a darle pleitesía, ¿no? Y entonces empiezan con eso a reactivar, a revitalizar ya ese carácter criminal gestado por los nazis, ¿no? Y entonces eso está en el texto, se relaciona. Los funerales nazis contribuyen con la revitalización de una ideología perversa. Eso es lo que acabo de explicar, ¿no? Generan controversia por el respaldo expresado al nazismo. Generan controversia, ¿qué quiere decir? Que algunos o la mayoría están en contra, sin embargo, hay otros que están a favor. Entonces, ¿eso qué genera? Genera controversia. Bien, entonces, ¿por qué es incompatible la D? Pasan como acontecimientos inadvertidos en la actualidad. Si no he marcado la D, estimados colegas, quiere decir que no estoy haciendo una lectura analítica profunda. Vamos a dar nosotros nuestro examen. Esto de acá, la D es totalmente evidente que no tiene nada que ver con el texto. Pasan por como acontecimientos inadvertidos. ¿Cómo que inadvertidos si por allí han ocurrido casos con estos dos, con el cadáver, con la tumba de estos dos ejemplos que nos da al final? Si ellos han generado todo un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pasan por inadvertidos? No, eso es falso. Pasan por advertidos. O sea, la gente reacciona cuando ven tumbas ya en este caso, de restos de los nazis, ¿ya? La gente, no sé, por curiosidad, hay otros que restauran esa ideología. Entonces, quiere decir que esta de acá es incompatible. ¿Cómo es que pasan inadvertidos? Sí pasan advertidos. Generan toda una conmoción, todo un evento peligroso, ¿ya? Entonces, la respuesta sería la D. Bien por los dos colegas que han considerado la respuesta. No se olviden que una de las preguntas que hemos analizado nosotros decía, una idea es verdadera. Es lo mismo acá. En este caso ya no sería la pregunta es verdadera, sino una idea es falsa, ¿ya? Que es igual a decir una idea es incompatible. Entonces, de eso nos van a preguntar siempre, así que hay que estar atentos, por favor, ¿ya? Bien, el número 5 es una pregunta de extrapolación, es una inferencia de un grado de posibilidades a partir de lo entendido en el texto, ¿no? Si la ideología del nazi hubiera muerto con su líder Adolfo Hitler, ¿ya? Entonces, es una posibilidad. ¿Qué pasaría si esa ideología hubiera desaparecido con Adolfo Hitler? ¿Qué hubiera sucedido? Bien, ha marcado la B, han acertado. El entierro del cadáver de un nazi no sería tan problemático. Claro, si toda esa ideología hubiera terminado con la desaparición de Adolfo Hitler, entonces es obvio que en la actualidad cualquier cadáver de un nazi posteriormente no hubiera tenido tanta conmoción, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta sería la B, ¿ya? Y si ha marcado la B, son 8 colegas, me parece interesante. Algunos han marcado la C. No habría quedado con vida ninguna víctima del odio racial. No habría quedado con vida. No, eso es una conclusión totalmente equivocada, colegas. Sí, ¿cómo podemos nosotros suponer, ya, la C? No habría quedado con vida ninguna víctima del odio racial.
¿Ya? Si en realidad nos está dando a entender que la ideología terminó allí, es como si en realidad toda esa etapa terrorífica, espeluznante, terminara pues, con Adolfo Hitler. Son posibilidades. Entonces, no puede ser la C. No habría quedado con vida ninguna víctima del odio racial. Entonces, no puede ser la C. La respuesta, estimados, viene a ser la B. Bien, hay que desarrollar nuestra capacidad de concentración, estimados colegas, y entonces nos vamos ahora sí por los 20 minutos del texto número 2. ¿Ya? Bien, ahora sí nos vamos al texto número 2. Vamos entonces ahora a, vamos a los 20 minutos siguientes. Reiniciar. Bien, hemos empezado. Hay que trabajar el tiempo, por favor.
Bien, ahora sí. Texto muy interesante. Bien. A ver, vamos entonces ahora a la primera, a la sexta pregunta. A ver, en relación a la tesis de que la ética se orienta hacia la acción correcta, se puede sostener que, ¿qué se puede sostener? 9 colegas han marcado la C. Bueno, bueno, a ver, entender el texto es la posición. Esta es la tesis. Bien. Entonces, la ética se orienta hacia la acción correcta, hacia hacer bien, la acción buena. No se puede sostener que ésta se asienta en los avances de la ciencia. A ver, colegas, no es posible que hayamos marcado la C. No puede ser posible. Porque no puede ser que el contenido menciona que la ética es muy diferente a la ciencia, es muy diferente a la técnica, ya la ciencia se aparta, ya en este caso a este tipo de axiomas. Entonces, decir que se asienten los avances de la ciencia, como que la ética va en paralelo a la ciencia, en ninguna parte ha tratado eso. Entonces, los 9 colegas que han marcado la C no estamos entendiendo el texto, sentido. Esta es la idea central, ¿ya? Los 13 colegas que han marcado, llega a ella, en este caso a la acción correcta, luego de dilucidaciones. Eso es lo que ha dicho el texto. Ya, lo que ha dicho el texto es que, eh, a ver, lo que menciona el autor es que la acción correcta no es una acción teórica, práctica, como la de la ciencia. Es, es, lo que dice el autor es pedagogía, es didáctica, es un saber demostrado, es un ejemplo de la vida real. Esa es la ética. La ética es una demostración en la práctica. Es una relación entre docente-alumno. Ya la ética, esa buena acción, esa acción correcta, se demuestra en la práctica. Tiene nada que ver con la ciencia, con la tecnología. Entonces, pero se asume esta buena acción previamente de ser pasado por un filtro de la razón, del acto consciente. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la B. Ya llega a ella luego de dilucidaciones, a no ser que no hemos sabido qué es dilucidaciones. En ese caso sí, como que no nos ha dado luces para marcar la B, ¿no? Ya, dilucidar es reflexionar, ya cavilar, elucubrar respecto a un punto, en un aspecto. Bien, siguiente. El número 7. En el texto la palabra incito, ¿ya? ¿Qué significa la palabra incito? A ver, ¿dónde está la palabra incito? Pero incito significa algo que es propio, como nacido con uno, algo natural, ya, algo natural. A ver, ¿dónde está la palabra incito? Una mirada rápida, porque tenemos que ir al contexto para determinar el significado exacto. Si ustedes me dicen dónde está, sería muy interesante. Algunos tenemos esa dificultad de saber exactamente, a pesar de que hemos leído, ¿no? Por ejemplo, tengo esa dificultad. Sé que he encontrado por ahí a leer, pero a ver, ¿dónde está la palabra incito? Es el párrafo uno,
el párrafo 2. Ahí está, este de acá. Entonces, precisamente desde aquí tiene toda su fuerza la consideración de que en la ética no está solo la cara del bien, que está íncita en ella, sino el momento educativo. Eso es eh, ya el bien está íncito, es como nacido en uno cuando una persona realiza acciones positivas, cuando enseña con la acción, ¿no? No teóricamente qué es el bien, qué es lo bueno, no. La ética es demostración en la práctica, ¿ya? Mm, Bien, entonces ahí va, íncito. Íncito entonces es algo propio, ¿no? Contiguo significa próximo, aledaño, adyacente. Ubicuo significa que está presente al mismo tiempo en todas partes, es omnipresente. Con natural es propio, relacionado. Entonces la respuesta sería la C. La respuesta sería la C. A ver, ¿cuántos ha marcado acá? El número 7. Relacionado. Ya, no. Con natural es acá algo nacido con uno. O sea, está presente. El bien está presente en aquel que hace en la práctica el bien. O sea, la ética. Es el actuar de la ética en la acción. Entonces es algo con natural, es algo íncito. Bien, siguiente. El número 8. Vemos que la mayoría ha marcado la D. Del contenido de la lectura, ¿qué se puede inferir? ¿Qué se puede deducir? A ver, ha marcado la B también buena cantidad de colegas. Un razonamiento se puede inferir del contenido de la lectura que un razonamiento argumentativo interpretativo es usado por la ciencia. No, el razonamiento argumentativo es utilizado por la ética. Ya la ética en esa asunción, en este caso de la práctica, respecto a realizar el bien en el acto, en la acción, asume antes una posición argumentativa, porque no dilucidativa, ¿no? Argumentativa, ¿ya? Entonces, la ciencia no, la ciencia es objetiva, la ciencia es corroborada en el experimento, no hay argumentos, ¿no? Ya, probablemente los argumentos son objetivos, pero la argumentación en sí va más con la ética, ¿no? Entonces, acá. Y otro grupo ha marcado la D. El razonamiento ético no puede basarse en opiniones arbitrarias. Efectivamente, el razonamiento ético no controla, no encuadra a las personas, al contrario, lo que permite es que la realización del bien se da de una manera libre, ya de una manera consciente. No hay acá ninguna subyugación o ninguna imposición. Entonces el razonamiento ético no va por ese lado, sino por el lado más reflexivo, más dilucidativo, más argumentativo, más reflexivo y en el acto, en la acción. En consecuencia, la respuesta viene a ser la D. Es incompatible, dice, hay que tener en cuenta esto de acá, es incompatible con lo sostenido en el texto afirmar que la ética, ¿cuál es la idea incompatible respecto a la ética? A ver, es el número 9, ¿no? Ha marcado la B la buena parte de colegas. Dice que no se subordina a la religión. Bueno, eso es cierto, pero no necesariamente. Ya, eso es cierto, por lógica, ¿no? Ya, porque la religión es un dogma. Hay ciertas eh, uno tiene que estar, en este caso, subordinado a sus dogmas, ¿no? Y eh, entonces cuando dice incompatible, incompatible quiere decir que la religión es arbitraria, sí, y entonces la ética no va por ese lado. Entonces se deduce que la religión no controla la ética. La ética es libre de todo tipo de dogmas como la religión. Bien, entonces esto de acá en realidad es compatible. A nosotros lo que nos está pidiendo es incompatible. Entonces, deducir que la religión no se subordina a la religión, la ética, es cierto, porque la ética es libre, la ética es reflexiva, ¿ya? Entonces no puede ser la B. Es un saber teórico científico. Teórico científico literalmente es el de la ciencia, ¿recuerdan ustedes? ¿Ya? Teórico científico hace alusión a la ciencia. Acá dice,
el saber ético es un saber práctico, significa que no es el tipo de saber propio de la racionalidad teórico-científica. No es, dice, no es el típico saber, no es. Entonces, y acá la C dice, es un saber. Entonces, cuando dice es, está contradiciendo lo que dice arriba del texto. Así que hay que leer un poco más minuciosamente, si es posible regresar al texto y eso nos va a servir, ¿ya? Quiere decir que la C y la D son compatibles. 10. Si la ética no sirviera, es una pregunta ya de posibilidades, es una pregunta de extrapolación. Si la ética no sirviera para ser buenos, entonces sería un saber. Si la ética no sirviera para ser buenos, entonces sería un saber. A ver, la ética es un saber para ser buenos, o sea, en la práctica, ¿ya? No qué es bueno, sino ser bueno. Pero ¿qué pasaría si no cumpliera esa función de ser bueno en la práctica? Entonces sería por gusto, sería algo así como una ciencia que nos enseña cuál es la verdad relativa, cuál es la noción informativa, ¿no? Entonces terminaría allí, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sería entonces, si no fuera así, sería un saber teórico nada más, ¿ya? Sería teórico. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería la D. Si no sirviera para ser bueno, entonces solo sería teoría, es ciencia, es racionalidad nada más, teórico nada más. ¿Ya? Entonces es todo lo contrario. Útil, práctico sería lo contrario. Si sirvieran, entonces sería práctico, sería útil, sería funcional la vida diaria. Arcano significa misterioso, enigmático. Entonces no puede ser la respuesta. La respuesta sería la D, estimados y estimadas. Bien, entonces de esta manera hemos culminado, hemos compartido ya todo estos, es un boletín, ¿ya? Ustedes tienen 2 textos hasta el siguiente día, hasta el día, hasta el día, a ver, ¿qué día es esto de acá? Hasta el día 28 de mayo, ya el día 7. Entonces hay que seguir practicando, se van a dar las respuestas, hay que contrastar, regresar al texto, ¿por qué no es esa la respuesta? Muy bien, y de esa manera hay que ir desarrollando nuestras habilidades cognitivas. Muy bien, estimados y estimadas, ha sido un gusto conmigo. Nos reencontramos entonces en otra clase. Hasta pronto, nos vemos. Muchísimas gracias, profesor Marco. Excelente clase, buena metodología para poder fortaleciendo el hábito de lectura en todos los colegas inscritos en este curso. Bien, colegas, estamos llegando a la parte final de nuestra clase de hoy día, 22 de mayo. Mañana 23 continuamos en el horario habitual. Entonces, Dios mediante, me despido hasta el día de mañana. Buenas noches, saludos cordiales.